Buenas noches, amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros y con todos aquellos que aman en verdad al Señor Jesucristo. Dios es bueno y digno de suprema alabanza. Y el motivo de esto es seguir viendo y seguir preparándonos para lo que se va a ver más adelante y que ya empezamos a vislumbrarlo. Pero quisiera leer la palabra de Dios con respecto a... En Hechos, capítulo 21, ¿verdad? Hechos, capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 8. Éxodo 21, 8. Dice la palabra de Dios: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, Padre, perdona nuestros pecados, Señor, y permite que este devocional sea de bendición para nosotros, de reflexión a nuestra vida, Señor. De que Cristo, Señor, obre en nuestros corazones y se ha mostrado cada vez más la gloria de Cristo. Padre, que podamos conocer, entender y vivir a lo que tú nos has llamado, Señor. Que podamos conocer más de Cristo. Abre nuestros ojos espirituales. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Y danos espíritu de sabiduría y de conocimiento, Señor, para poder entender, comprender y aprender más de tu palabra y prepararnos para los tiempos que se aproximan. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Glorifica a Cristo a través de nuestras vidas. Amén. Amén. Amados hermanos, como he venido haciendo estudios, ¿verdad? O devocionales, más bien dicho, acerca de lo que se está viniendo, seguimos viendo y cada vez salen más noticias y más noticias y más noticias de lo que está empezando a suceder. Ya hice un video acerca de la ONU, ¿verdad? Diciendo que las listas de odio, que hace 2 años el ministro de religiones de la ONU, ¿verdad? Declaró al cristianismo como una religión intolerante. Digo, más intolerantes son otras, pero bueno. Y luego, pues, ahorita que vimos en el anterior video otra, ¿verdad? Que otras cuestiones que venían. Y hoy estamos viendo cada vez más y más y más y más cosas que están aproximándose y que están viendo que se acerca un momento de mucha turbulencia para el cristiano y para la iglesia de Cristo. Vienen momentos muy difíciles donde nuestra fe va a ser probada con fuego, literal. Y vamos a tener que abrazarnos fuerte del Señor. Y abrazar fuerte la palabra del Señor. Abrazar fuerte lo que dijo el Señor: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la va a encontrar. Las palabras del Señor Jesús nos instan a eso. El Señor Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos,
que la victoria es de nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que si morimos nos vamos con el Señor, que al final la victoria es nuestra, el mal va a perecer y los hijos de Dios van a una eternidad con el Señor, y todo aquel que desobedeció el Evangelio, el mundo, Satanás y todos aquellos que siguieron sus propias conocimientos, sus propias ideas y todo eso, van a ir a un lugar de tormento eterno. Aún así se llamen cristianos. Recordemos las palabras del Señor Jesús, que dijo: en aquel día muchos, escucha, muchos, no pocos, me dirán: Señor, Señor. Recordemos que una doble repetición para los judíos era algo muy cierto, era algo que estaba plenamente fundamentado. Es decir, que estas personas, esos muchos que decían Señor, Señor, estaban convencidos de que Jesús era su Señor. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre sanamos enfermos, si en tu nombre predicamos. Y Él les va a decir: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y aquí quiero contrarrestar rápidamente, no voy a entrar en este tema, pero rápidamente, aquí no es que la salvación se pierda. El mismo Señor lo dijo: nunca los conocí. Es decir, nunca fueron parte de Él, por lo tanto, nunca fueron salvos. ¿Ok? Bueno, pues viendo esta cuestión de que debemos de estar preparados para lo que se viene. Leímos al apóstol Pablo porque esa es precisamente la convicción que debe de tener un cristiano. En medio de los anuncios que se le están hablando y todo lo que está sucediendo, que nos habla que muy probablemente se viene un momento de mucha turbulencia para la iglesia, de persecución, de cárceles, de difamaciones, de engaños, mentiras para la iglesia y para el cristiano, y tenemos que estar con esa convicción de predicar el evangelio fielmente. No predicar un evangelio diluido, sino predicar el verdadero evangelio. El evangelio que está aquí en la Escritura, el evangelio que confronta el pecado, que llama a un arrepentimiento y que llama a entregarse, a rendirse al señorío de Jesucristo. Esa es una realidad. Y Pablo aquí muestra esa parte. El profeta Ágabo le advierte a Pablo lo que le va a suceder. Y Pablo dice: no estoy dispuesto solo a eso, sino también estoy dispuesto hasta morir por causa del evangelio de Jesucristo. Esa debe ser la convicción de todo cristiano auténtico. El coronavirus ha venido a demostrar que muchos solo lo dicen de labios, que muchos tienen miedo de lo que les pueda acontecer, que muchos están temblando ante todo esto. La actitud de un verdadero cristiano es una actitud que ha echado fuera el temor, porque el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Y el verdadero amor echa fuera el temor. Por eso Pablo decía: no me acongoja el padecer por Cristo. Inclusive estoy dispuesto hasta morir si es necesario por causa de Cristo. Y lo estamos viendo hoy en día, hermanos. Se viene, ahorita estaba leyendo en Citizen Go, ¿verdad?, que en México, por los que me están oyendo en otros países, están queriendo aprobar. Hay un grupo partidario, el grupo partidario del gobierno, está queriendo aprobar una legislación de identidad sustitutiva, ¿verdad?, donde quieren cambiar 9 artículos de la Constitución para poder echarlo a andar. ¿Esto qué implica? Implica que se autorice el aborto en todos lugares, que se autorice la adopción homoparental, la adopción de parejas del mismo sexo, que se autorice el casamiento de las personas del mismo sexo, que se apoye todas las cuestiones ideológicas que hay hoy en día, que la ONU está impulsando. Inclusive la ONU, ojo, acaba de enviar $7.500.000 a México para que implemente todo esto. $7.500.000 para que implementen todo esto. Y la secretaria de Gobernación,
levantó su mano, ¿verdad? Ella apoyó todo esto, porque ella misma lo dijo en campaña. Lo que pasa es que muchos cristianos no ponemos atención, que ella iba a dar su vida para que se autorizara el aborto, la ideología de género en México, en toda la República. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, esto tiene que ver, nosotros los cristianos lo sabemos, tiene que ver de juicio de Dios peores para nuestro país. Pero adicional a eso, hermanos, adicional a lo que se está dentro de eso, viene una cuestión que ahí es donde se empieza a amordazar a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí, también va dentro de todo esto que se amordace a los pastores y sacerdotes que quieran hablar contra esto. Es decir, que ya no va a haber libertad de expresión, ni libertad de religión, ni libertad de profesar lo que yo creo. Porque si la palabra de Dios, a mí la Biblia, que en mi sentido de religión es la máxima autoridad en la palabra de Dios, y me está diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y que eso es pecado, que el aborto es homicidio, ¿verdad? Que el homosexualismo, el lesbianismo es pecado. Entonces, si yo pronuncio esto, yo voy a tener ya consecuencias con la ley. Yo voy a tener ya consecuencias con la ley. ¿Sí? Ya va a pasar como en Estados Unidos, que voy a ser demandado, como Canadá, que voy a ser demandado penalmente, civil y penalmente, por estas cuestiones. Entonces se está buscando amordazar a pastores y a líderes para que no, y líderes religiosos, sacerdotes también, para que no hablen contra esto. Hermanos, esto es muestra de lo que se está viniendo. No solo eso, sino que hoy los movimientos feministas están motivando también a que si una mujer quiere acusar a un hombre, aunque ese hombre sea inocente, lo puede acusar. Y ese movimiento la va a apoyar. Y no solo ese movimiento, ahorita tú ves a la mayoría de la gente que no se detiene a analizar si fue cierto o no fue cierta la acusación. Que no se detiene a llevar a la autoridad a esa persona para que sea juzgada, para ver si es inocente o es culpable. Ahorita, si una mujer dice que un hombre la nalgueó, aunque no haya sido así, las personas quieren lincharlos. Las personas quieren matarlos. Hace poco, unos 2 meses atrás, vi una serie en Facebook, una miniserie, ¿verdad? Que decía precisamente de eso, obviamente actuado, pero estaban hablando de la realidad que se está dando, de un hombre que iba en el metro, salió del metro con su teléfono y unas mujeres se lo acercaron y le quitaron el celular y se fueron. Él las vio, entonces las empezó a seguir y les pidió que le regresaran el teléfono. Entonces estas mujeres se voltearon, cuando vieron que había algo de gente, empezaron a gritar que este hombre las había manoseado en el metro y que las había tocado y que no sé qué, y entonces la gente lo empezó a golpear. La policía tuvo que ayudarlo, ¿verdad? Obviamente esto es actuado, pero es una verdad de lo que se está viendo. La gente no está analizando qué es lo que está pasando realmente. Sino hoy en día cualquier mujer que se le ocurra delatar a un hombre de algo que a lo mejor nunca sucedió, entonces ya no es llevado ante la autoridad. La gente quiere golpearlo en ese momento y matarlo, lincharlo, quemarlo vivo. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y esto proviene precisamente de muchas series, películas, novelas que nos han bombardeado con esa ideología, porque al final de cuentas lo que se intenta es destruir a la familia, destruir el núcleo familiar. Y ellos saben perfectamente, todos estos que están haciendo todo esto, que pegarle al lado varonil es destruir la familia. Sí, amigos, aunque muchos digan, no, la madre hace muchas cosas, sí, la madre también tiene un papel fundamental, pero el papel del padre también es muy fundamental. Y no por nada, tú vas a ver que en las noticias, que en las series, que en las películas de Hollywood, que en las novelas, no atacan a las madres, siempre atacan al padre, siempre al que ponen mal es al padre, siempre al que ponen mal es al hombre. Entonces, tú vas a ver eso, y eso muestra. Entonces, ¿a qué estoy llegando esto? Un llamado a la iglesia, cuidado,
Tenemos que empezar a predicar fuertemente el Evangelio, a estar dispuestos a padecer y hasta, si es necesario, morir por Cristo, porque se vienen tiempos tremendos. Yo no tengo datos para decirlos físicamente, pero algo me hace sentir que estos grupos van a empezar a lanzar acusaciones contra las iglesias de Cristo y van a empezar a hacer cosas para destruir todo esto. Y tenemos que reaccionar. La iglesia hoy en día está dormida, Están dormidos, los cristianos están dormidos, no están viendo lo que se está moviendo. Mientras la iglesia ha estado escondida por el coronavirus, en sus casas, refugiados con miedo, no se están dando cuenta todo lo que se está desarrollando. Por eso yo dije, fue una grande equivocación que las iglesias se fueran a esconder a sus casas. Las iglesias tuvieron que haber permanecido fieles al Señor en el mandamiento que el Señor da, porque cuando la iglesia se reúne, la iglesia es la sal de la tierra. No por nada este tiempo de ausencia de reuniones de las iglesias ha ocupado el enemigo para que avance terriblemente todo esto. Y lo estamos viendo. Ellos sabían, perfectamente los que idearon todo esto sabían que si lograban aislar a la iglesia, el avance iba a ser más fácil, porque la iglesia es la luz de este mundo, porque la iglesia es la sal de esta tierra, es la que detiene la putrefacción de este mundo. Y es asombroso, hermanos. Entonces, hermanos, se viene algo tremendo. Se viene algo tremendo. Antes de que venga el día terrible del Señor, antes de que la iglesia sea quitada, se vienen días tremendos para la iglesia, donde la iglesia va a ser purificada, donde la iglesia va a ser lavada, donde los verdaderos cristianos, los que en verdad nacieron de nuevo, los que no se avergüenzan de Cristo Jesús, su Señor, van a permanecer fieles, pero muchos van a ser encarcelados, acusados injustamente, porque ojo, y es cierto, y lo dicen varios pastores, varios doctores en teología, el cristianismo cuando fue perseguido no los perseguían por el hecho de predicar el evangelio, sino por el hecho de oponerse al sistema que había. Por el hecho de no adorar, por ejemplo, al César, ¿sí? De no adorar al César y romper el sistema que tenía el imperio en ese momento, ¿sí? El mundo siempre va a buscar atacar al cristiano no por su creencia en Cristo, sino porque no se ajusta a las leyes que ellos establecen y que van contrarios a la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando creemos que Romanos 13 le da una absoluta al gobierno. Hay gente que me lo cita varias veces. Es que Romanos 13 dice que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Sí, es cierto, lo dice la Biblia, pero ojo, ¿hasta cuándo? Lo dice el apóstol Pedro y el apóstol Juan, cuando ellos se sometieron a las autoridades, pero las autoridades les dijeron que ya no predicaran más en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y ellos dijeron, es menester a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy en día, cuando la iglesia se retiró a sus casas y se escondieron por miedo al coronavirus, desobedecieron un mandamiento del Señor. El Señor dice, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Y algunos me dicen, nos congregábamos por Zoom. Nos congregábamos por Zoom. Eso no es congregarse, amigos. Congregarse es estar en un mismo sitio físicamente. Porque la Biblia dice que ahí, cuando el pueblo de Dios se junta, ahí es donde Dios se manifiesta de una manera especial. ¿Sí? Dios está en la iglesia de una manera especial. Apocalipsis capítulo 2, 3, inclusive en el 1, dice que el Señor se pasea entre los candeleros, donde la iglesia se reúne. No, el Señor no va a estar paseando en la casa de fulanito, luego sultanito, perenganito. No, es en la iglesia, en la congregación de los justos.
Entonces sí hay un lugar físico. La iglesia desde siempre ha tenido un lugar físico donde congregarse. El error de muchos es que cuando dice se congregaban en casas, no había templos. Sí, pero era una casa específica donde se congregaban, no se congregaban todos en sus casas. Eso no es cierto, eso no dice la Biblia. Si ves en Romanos, por ejemplo, dice en la casa de Aquila y Priscila, donde se reúne la iglesia de Cristo, pero también saluda a otras familias y no dice, y ahí también se reúne, y acá también se reúne, y allá también se reúne. No, tenían un lugar específico donde reunirse, sea una casa, ¿verdad? Pero era una casa bastante amplia y allí se reunían los cristianos. No era que cada casa se hacía una iglesia, no es cierto, señores. Despojémonos de esa idea porque la Biblia nos dice eso, ¿sí? La iglesia, cuando se congrega en un lugar, es sal para este mundo. Y cuando nosotros desobedecimos al Señor, lo cual tenemos que arrepentirnos y no lo hemos hecho. No nos hemos arrepentido y permitimos que esto creciera. Ahora tenemos que absorber las consecuencias. Vienen tiempos de mucha turbulencia, cristiano. Mucha turbulencia para el cristianismo. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque vienen tiempos, espero estar equivocado, pero todo lo que estoy viendo, todo el avance que se está dando, nos está hablando que vienen tiempos muy turbulentos para los cristianos. Y aquellos que están así, jugando al cristiano, o que están entre que sí me consagro y no me consagro al Señor, van a retroceder. Y ay de los que retroceden. Ay de ellos. Y no estoy hablando que pierdan su salvación, estoy hablando que nunca fueron. Parecían, como dice Juan, eran de nosotros, parecían. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Entonces una muestra, un fruto final, un fruto real de que alguien en verdad fue cristiano es que persevera en su compromiso y su fe con el Señor Jesucristo. Se somete al señorío de Jesucristo plenamente y puede decir como el apóstol Pablo, no solo estoy dispuesto a padecer, sino hasta morir si es necesario por causa de Cristo. Yo espero, hermanos, que esto lo entendamos. Veamos esa actitud del apóstol Pablo. Y que nadie pueda cambiarnos, porque va a haber muchos, así como aquí a Pablo. Muchos le dijeron, no, Pablo, no te vayas. No. Y algunos, inclusive he oído predicadores que han dicho que esa fue una equivocación de Pablo, que Pablo ahí actuó carnal. No, Pablo ahí actuó espiritual. Los que actuaron carnales fueron los que actuaron sin sentido espiritual, fueron sus compañeros. Porque el mismo Señor luego le aclara a Pablo, porque te voy a enviar a César y vas a ser testigo allá y vas a predicarle allá. Porque el Señor desde que lo salvó le dijo que iba a hablarle a gente en eminencia, ¿ok? Entonces nosotros vemos el plan y el propósito de Dios. Pablo, en su sujeción al señorío de Jesucristo, se hizo la voluntad del Señor y fue testigo inclusive ante César. Nerón escuchó el evangelio. Si no, no hubiera llegado el evangelio. Entonces nosotros tenemos que ver el plan y el propósito. Por eso, repito, esa es la palabra de un auténtico cristiano espiritual. No solo estoy dispuesto a padecer, sino hasta morir por causa de Cristo y su iglesia. Eso es lo que debe de ser de ese sentir. Y no seamos como los acompañantes de Pablo, de buscar disuadir a los que tienen ese propósito y ese plan, ¿verdad? Si tú eres un cobarde que quiere seguirse refugiando en su casita por no padecer por causa de Cristo, puedes hacerlo. Pero cuidado. Analiza cómo está tu fe, si en verdad estás rendido al señorío de Jesucristo, porque lo que se viene, y si como dijo Pablo a la iglesia de Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no vaya a ser que estéis reprobados. No vaya a ser, hermano, que la prueba que se viene vaya a demostrar que no estabas en la fe de Cristo y que te pierdas y ya no haya regreso. Porque Hebreos es claro, para aquellos que fueron iluminados, para aquellos que entendieron que el cristianismo es la verdad, que el cristianismo es el camino a seguir, para aquellos que oyeron el evangelio y vieron que era la verdad, pero no tuvieron esa fe salvífica y retroceden,
Ya no hay más nada que hacer, dice el escritor de Hebreos, por ellos, sino solo esperar una horrenda expectación de muerte. ¿A qué le tienes más miedo? ¿Al coronavirus? ¿Al sistema? ¿Al mundo? ¿A Satanás? ¿O a Dios? Tengamos el temor de Dios. Como dijo el Señor Jesús, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Temed a aquel que tiene todo el poder, toda la facultad de echarlos vivos al lago de fuego y azufre. A ese temed. Bueno, espero que este breve devocional nos haga meditar, hermanos. Yo lo que estoy tratando de traer es una alerta para que nos preparemos. Vienen tiempos muy difíciles. Y repito, nuestra actitud debe ser como Pablo. No solo estoy dispuesto a padecer, si es necesario, hasta morir por causa de Cristo y de su iglesia. Que la gracia del Señor Jesucristo nos ayude, nos fortalezca, nos dé sabiduría para enfrentar todo este panorama que muy posiblemente y quizá muy pronto lo empecemos a ver. Dios te bendiga. Gracias.